Bienvenidos, bienvenidas al segundo encuentro de Polo Semiótico 2024. Eh, para quienes se suman en este encuentro, me presento, mi nombre es Sebastián Nabón Hernández. Eh, Desarrollé estos foros como un proyecto de divulgación a la comunidad, debido a que por el 2022 tuve la suerte y el honor de ganar una beca por el Ministerio de Educación y Cultura para cursar mi maestría en Tartu, Estonia, sobre semiótica y estudios culturales. Entonces estamos aquí en estos foros. El objetivo de estos foros es la divulgación de la semiótica y mostrar su diversidad, y a través de su diversidad también mostrar la importancia de su estudio y la importancia también de la mirada semiótica hoy en día. Eh, entonces, ¿cómo vamos a estructurar hoy? Va a ser de la misma manera que lo hicimos el viernes pasado. Entonces vamos a tener, cada presentación va a ser entre 20 y 30 minutos. Y luego de cada presentación abrimos los micrófonos para charlar, discutir, preguntar y por 10 15 minutos. Y así, y así vamos. Bien, comencemos entonces. Voy a presentar a mi amigo, colega, compañero de apartamento también, Juan Sebastián Zamudio, comunicador social con énfasis en educación de la Universidad Santo Tomás de Colombia y magíster en semiótica de la Universidad de Tartu, de Estonia. Su principal interés son la semiótica cultural y sociosemiótica como herramientas para el estudio de los fenómenos culturales mediados por los medios masivos de comunicación. Sus estudios académicos se ven relacionados con conceptos como memoria cultural, legitimación, discurso y mito. Entonces, querido Juanse, es todo tuyo. Muchas gracias. Entonces procederé ahora a compartir, ¿correcto? Sí, Bueno, ahí está compartido, ¿correcto? ahí se ve, sí. Ahí se ve. Ok. Bueno, primero que todo, gracias a los que nos acompañan en este foro y al compañero Sebastián Naón por la oportunidad de compartir algunas ideas que espero que logren ser de su interés. Bueno, el discurso en la legitimación del antihéroe en las series de televisión contemporáneas. En este caso, me permitiré fragmentar el título de la presentación para poder empezar precisamente por el final. ¿Qué se entiende por series de televisión contemporáneas? Bueno, para esto nos tendríamos que remontar a la década de los 90, cuando la televisión empieza a alejarse de esa categorización de lowbrow, de vulgar, poco sofisticada o inculta, como se le denomina comúnmente, la caja tonta, por la cual por décadas se le tuvo en el panorama como que su único fin era entretener a las masas con propósitos netamente consumistas y o propagandísticos, a pesar de que cabe aclarar que es aquí cuando nace pues el concepto que hoy conocemos como pop culture. Sin embargo, es hasta finales del siglo XX en que la televisión empieza un proceso de legitimación cultural, solo comparable al vivido por la fotografía y el jazz, cuando estos escalan dentro del ámbito cultural, llegan a las universidades, a los museos, a los em, salas de conciertos, en donde la televisión escala dentro del ámbito cultural y artístico, adquiriendo así un nuevo estatus apreciado tanto por los consumidores, la crítica y la esfera artística norteamericana principalmente. Dicha legitimación da paso a que en esta nueva llamada nueva era dorada de la televisión surge principalmente por su serialización. Otros llegarían a alegar la importancia de los reality shows, pero pues este no va a ser el caso en esta presentación. Pero sin lugar a dudas es el surgimiento de esta idea de autor o de showrunner, en el cual la industria, junto a la posibilidad que dan los avances tecnológicos, apuesta por programas dentro del género del drama más adulto y mejor estructurado. Basado en la novela inglesa, se introducen conceptos como el cliffhanger directamente de Charles Dickens, series de no más de 20 capítulos
ideados, planeados y ejecutados por una sola persona, lo cual da una total autonomía a su autor en saber cómo empieza y cómo acaba desde un principio y el abandonar esa idea de que la televisión pues se hace de manera rápida con lo que se tiene con tal de llenar una parrilla pública. Estos productos culturales que están ideológicamente permeados por la lógica del capitalismo, donde la cultura no es más que una mercancía, generalmente cumplen una función estética o expresiva más que utilitaria, pero pues de arduo consumo, como pueden ser los videojuegos, el cine, la televisión, en donde se representan discursos de la realidad que se proyectan en la ficción, pero pues el quid del asunto acá es cómo esa ficción llega hasta nuestras prácticas sociales. Discursos que gracias al boom de la televisión por cable, perdón, que como HBO y de las plataformas de streaming, que son pagas, logran instaurar nuevas tendencias con unos discursos subversivos en donde la violencia, el sexo y las problemáticas sociales pueden incorporarse de una manera eficiente con personajes masculinos moralmente comprometidos, melancólicos e infelices, que luchan desde su virilidad con conflictos arraigados a la condición humana desde la expresión de su individualidad, el cual se proyectó bajo el arquetipo del antihéroe. Pero bueno, que rápidamente, como que entenderíamos arquetipo, bueno, acá nos basaríamos básicamente por lo del el psicólogo eh, suizo, Carl Jung, y al norteamericano Joseph Campbell, en donde cuando hablamos de arquetipo, a pesar de las críticas que tiene esta teoría, principalmente por su juicio absolutista y la crítica feminista, que es bastante válida, aquí se resalta el pensamiento de arquetipos como raíces en común, como patrones que han perdurado en el tiempo sin importar su origen cultural o geográfico, pero que se logran encontrar en el pensamiento universal como precursores del consciente, que dan paso a patrones de conducta e instintivo. Por otro lado, desde el acercamiento de Joseph Campbell y su trabajo con el viaje del héroe como monomito universal, el arquetipo serán las características del héroe y de sus acompañantes y antagonistas como alguien fuerte física y moralmente con capacidades intelectuales específicas que le permiten utilizar y poner sus habilidades al servicio de los demás dentro de ciertas convenciones en las cuales acuden al llamado a la aventura. Entonces el arquetipo sirve para encontrar, pero más importante, para encontrarnos con diversos personajes, temas, símbolos y situaciones recurrentes que se encuentran en diversas historias y que aspiran a indicar la necesidad de una constante en la experiencia y en la psique humana sin un fundamento fáctico, sin un fundamento físico, pero que se expresa en el mundo del arte, la religión, la literatura. Pero entonces, ¿qué entenderíamos por antihéroe, cierto? Pues sería fácil decir cómo es un héroe malo, un héroe circunstancial, un villano debido a sus premisas antihegemónicas y de status quo. Bueno, el antihéroe se ha encontrado en diferentes esferas, pero básicamente lo más importante es resaltar que se desplaza al héroe tradicional debido a que su proceso de legitimación hace más rica su narrativa, dado que refractan problemas contemporáneos basados en la degradación moral e ideológica y cuestiona la institucionalidad, ¿cierto? Los problemas contemporáneos y estos tienen como punto de partida, al menos en la esfera de la cultura popular, ciertos hechos universales o globales, mejor dicho, que ya veremos a continuación. Este no se puede definir enteramente como héroe, pues no es totalmente bueno desde la mirada em, aristotélica, pero comparte su individualidad con el héroe, a pesar de que sus límites son por elección o por nacimiento, y desde ahí se desarrolla. Desde ahí se desarrolla, sí. Pero entonces el contexto, a lo largo de la historia y gracias al revisionismo actual, se pueden llegar a categorizar como anteriores personajes, perdón, como Odiseo y Teseo de la antigua Grecia, debido a varias acciones como el engaño, el robo, el beneficio personal y la búsqueda del placer, que refutan la idea aristotélica del héroe al no resaltar la perfección, sino solo la grandeza. Por otro lado, clásicos en el teatro shakespeariano como Ricardo III, debido a sus monólogos maliciosos y maquiavélicos, o por ejemplo, haciendo un gran salto en el tiempo, Don Quijote, gracias a su burla a los caballeros y sus peleas con los milos de viento como mofa de toda esta estructura vertical de la Edad Media o Edad Moderna, como lo quieran ver, pueden ser considerados al mismo tiempo patrones de conducta dentro de lo que venimos a considerar antihéroe.
Ahora bien, en la contemporaneidad, el antihéroe estuvo presente en la literatura del siglo pasado con personajes como Humbert, por ejemplo, en Lolita, Alex en Naranja Mecánica, y este tipo de personajes cuya moral y acciones desviadas crearon una confusión e incomodidad en los lectores. De ahí, pues, todas las problemáticas que tuvieron, por ejemplo, estos dos libros. Pero fue en la novela norteamericana, tras la depresión del 29 y la desilusión del New Deal y la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en que el antihéroe tuvo un gran boom paralelamente en la novela norteamericana y en lo que viene, lo que viene a extrapolarse después en el cine negro. em, al mismo tiempo, en Europa, la obra del escritor franco-argelino Albert Camus reflejaba la filosofía del absurdismo siguiendo estos mismos patrones en sus obras como El extranjero, El mito de Sísifo y La peste. Después el antihéroe da un salto a la pantalla grande durante y después la guerra de Vietnam con la trilogía del dólar del cineasta Sergio Leone, con Clint Eastwood como el hombre sin nombre, ¿cierto? Este personaje, Clint Eastwood, tan controversial que después viene a protagonizar esta película Dirty Harry con un corte que después vendría a ser analizado como paramilitar. Ahora bien, es en esta década de los 70 en que se fijan lo que pueden ser considerados los antihéroes más grandes, en los que se considera, por un lado, Michael Corleone en El Padrino y Travis en Taxi Driver, la gran obra de Scorsese, dado que estos personajes llegan, o sea, van a la guerra, van a la guerra que es en el exterior a enfrentar un otro que se sale de un contexto, dado que este es ubicado como un antagonista, vuelven, pero una vez que vuelven, tienen que luchar con el mundo que ya no es, el contexto urbano, básicamente casi siempre es representado desde la urbanidad, en donde ellos tienen que luchar tanto la guerra ya no se da, o sea, la guerra ya no se da afuera, sino la guerra se da adentro, dentro de las instituciones y las prácticas sociales y la cotidianidad. Um, Hasta, bueno, todo esto pequeño para llegar hasta este salto lógico, claro, literatura, cine y ahora televisión, en donde el antihéroe llega como protagonista de la nueva era dorada de la televisión. Pero entonces las preguntas serían, ¿por qué se legitima? ¿Cómo se justifica? ¿Y qué interés? Para mí, sí, bueno, buen dato, pero ¿cómo lo podría analizar como un fenómeno social y cultural? Dado que claramente han habido enfoques de este fenómeno desde la psicología, por ejemplo, desde la psicología normal, desde la teoría de la conexión moral o desde la teoría de la disposición afectiva y pues claramente la investigación de audiencias. Pues la respuesta aquí sería el inicio del título, que vendría siendo el discurso. Entonces, para eh, poner como más en sencillas palabras, como las preguntas que a mí me interesan, como cómo se legitiman sus acciones, creencias y valores, qué patrones se encuentran, y si es posible considerar al antihéroe como una clase de igual a lo que viene siendo la imagen, el arquetipo del vaquero en el cine del western, principalmente por la obra de John Ford, en donde claramente el vaquero menciona quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los salvajes, quiénes son los civilizados, pero esta vez de una manera universal, gracias pues al alcance que tiene la televisión y ahora las plataformas de streaming, ¿cierto? Entonces el discurso, pues básicamente bueno, el primer interés sería el lenguaje, primero que todo teniendo en cuenta la importancia de Saussure y el giro lingüístico en el pensamiento estructuralista y la semiología, en donde el lenguaje como sistema de signos es la piedra angular de cualquier sociedad. En última instancia, en esta se encarna tanto las experiencias como los significados debido a su capacidad para cristalizar la subjetividad y comunicar al otro, proporcionando así la lógica sobre el mundo social objetivado. La narrativa del latín narro, que simplemente es el contar, yo le cuento algo a otra persona, a otro, en pocas palabras, el discurso narrativo implica que alguien narre algo a alguien sobre algo en unas funciones las cuales pueden ser experienciales en donde somos conscientes de que ocurrió en un tiempo y contribuye a estabilizar una categoría epistemológica frente a la experiencia humana, una función semiótica que da sentido a la experiencia y nos permite, entre otras cosas, rastrear la intención. Y por último, una función comunicativa que consiste en representar y almacenar secuencias memorables de la experiencia en el otro.
Y en este lo que van a hacer como los puntos claves de análisis, los diálogos, que como extensión creativa del lenguaje en uso serán los extractos o fragmentos de análisis e interpretación de desde la interdisciplina de lo que viene siendo el análisis multimodal del análisis crítico del discurso. El mito es una forma de comunicación social que activa necesidades, deseos e ideas dentro de un grupo, cambiando lo natural como el lenguaje para crear un significado. Para Lévi-Strauss, su función es resolver las contradicciones culturales, mediándolas para revelar una estructura profunda que sostiene los valores institucionales. Para Ronald Barthes, como personaje que Tatiana mencionó hace 8 días, el mito actúa como un sistema de significación que otorga la justificación natural a lo histórico, a lo que básicamente es así, porque siempre ha venido siendo así, presentando lo contingente como eterno. A través de la semiología, Partes subraya que el mito es un discurso social y cultural que al ser transmitido a través de diversas formas se convierte en un instrumento ideológico con una doble función. Me aclara, pero al mismo tiempo es impuesto y bajo esa imposición me determina una visión de la realidad. Aquí pues se puede ver, perdón, como pues viene del significante, el significado del lenguaje frente a nuestras ansias de darle un nombre a lo que nos rodea, creándose un signo que el signo viene a usar, a jugar otro rol frente al otro nivel que se instaura desde la mitología, una doble función. eh, el sistema lingüístico como término primero del sistema mítico. Pero bueno, sí, el discurso, cuál es la diferencia entre el discurso, el habla. Bueno, para esto no nos iremos como muy a lo core del problema, debido pues al origen de esto entre la semiótica francesa y todo esto y la diferencia de speech, discourse y parole. Parole. Pero el discurso es entonces la creación de significado como elemento del proceso social, el lenguaje asociado a un campo o práctica particular, por ejemplo, un discurso político o una forma de interpretar aspectos del mundo asociados a una perspectiva social particular, como por ejemplo el discurso neoliberal de la globalización. También el discurso como práctica social mantiene y reproduce el status quo porque todo acontecimiento discursivo está condicionado, enmarcado y moldeado por instituciones y estructuras sociales. Sin embargo, todo esto bajo una relación dialéctica que contribuye, sí, pero que también transforma, dado que pues el dinamismo del sujeto y las instituciones sociales. Discurso que capta lo que está más allá del lenguaje, es decir, la promulgación y el reconocimiento de esos personajes como un tipo particular de identidades dentro de diversas instituciones sociales que a través de sus acciones, interacciones, creencias y valores se relacionan con otros junto a los discursos que ya existen dentro de la sociedad, como pensémoslo como un nivel dentro de otro nivel. El análisis crítico del discurso como método interdisciplinar multimodal no se limita aquí a analizar determinados tipos de texto para encontrar su significado específico. Más bien el propósito es el estudio de la utilización del texto como recursos semióticos, como elementos que encarnan el significado durante la interacción social, en contexto a través del tiempo y su potencial significante, que dan forma al conocimiento al contener ciertos enunciados sobre aspectos del mundo en la realidad física, social y mental que han sido construidos por diferentes agentes, cada uno con perspectivas e interpretaciones. Entonces, el análisis del discurso va más allá de la oración, más allá del texto eh, visual o escrito en este caso, en busca de patrones, principalmente para hallar cómo se reproducen discursos hegemónicos, llámense misógenos, racistas, homofóbicos, imperialistas, lo que sea. Pero entonces, esta es como una herramienta que viene a complementar y a darme como las herramientas para proceder ahora sí al análisis y a la sistematización de lo que yo quiero hacer y lo que yo considero acá importante. ¿Cómo? Bueno, la importancia de este análisis, como se mencionó anteriormente, se concentra principalmente en los extractos de los discursos entre el antihéroe y sus personas significantes y la sociedad, distinguiendo así los procesos de legitimación que practican los protagonistas a partir de sus creencias, valores para justificar y explicar sus acciones. En este caso, se tomaron los capítulos piloto, debido a que toda gran serie de televisión cuenta con toda su historia o debe contar
toda su historia en un piloto a menudo en una sola línea. Para este caso, para este estudio, se tomaron 5 series, 3 de ellas originales de plataformas de streaming, una británica de servicio público y otra que estuvo presente en la parrilla pública también, antes de la llegada de los streaming, pero que todas estas se encuentran ahora, eh, en- tienen un alcance global gracias a la distribución de las plataformas en donde los consumidores pues tienen pleno acceso a ellas, ¿cierto? Ah, Esta sistematización y análisis parte de unos actores como herramientas simbólicas, llámese Frank Underwood, llámese The Mandalorian, llámese Saul Goodman, un contexto, dado que es importante, muchos discursos diferentes, muchos discursos pueden diferir varias cosas. Los extractos, que vendrían siendo las partes de discursos del texto como recursos semióticos, el propósito de legitimación, en donde se instrumentalizan los valores morales para lograr una moralidad estratégica utilitaria basada en los significados ya institucionalizados de primer orden, pero el antihéroe logra una objetivación de nuevos significados de segundo orden, legitimando así una otra moralidad, una otra moralidad dentro de una mitología, partiendo de la pregunta: ¿qué pasó con estos héroes que representaban, pues, el sueño americano, el self-made, toda esta formación protestante y cristiana, que claramente se veía desde el cine, el teatro, las obras literarias de antes, pero es que es muy diferente cuando llega a la televisión? Y las estrategias, ¿qué estrategias se pueden llegar a evidenciar en estos discursos que se separan pues, se separan en 5, que vienen siendo la legitimación a través de las emociones, a partir de un futuro hipotético? Si pasa esto, pues va a pasar esto. La racionalidad, la voz de la experiencia y el altruismo. Bueno, acá se puede mostrar básicamente cómo todo se sistematizó. Entonces, pues primero se presenta como la obra como tal, como pues es importante, el personaje como un antihéroe, logrando aterrizar pues los conceptos y las categorizaciones que presenta rápidamente frente a estos arquetipos y su diferenciación con el héroe tradicional, y y cómo se ve legitimado este personaje dentro de sus interacciones. Entonces, bueno, el código, el tiempo, el actor, el contexto, acá está tal cual, el propósito de legitimación y la estrategia. Todo esto con el fin de poder aterrizar la relevancia de lo que nos congrega aquí, el análisis semiótico, en este caso, por parte del proceso de cristalización de la ficción como universo simbólico que logra establecerse y legitimarse dentro de la sociedad desde referentes estables que actúan como anclajes semióticos, los cuales permiten que los signos sean comprendidos y utilizados de manera coherente dentro de las prácticas sociales. Si pensamos en en la universalidad de personajes como Hamlet, Ana Karenina o James Bond, por algunos ejemplos bobos, como entidades ya dadas, estas parecerían rígidas e inmutables. Sin embargo, si los abordamos como objetos semióticos, entendemos que desde los procesos de creación del significado del autor, showrunner, por ejemplo, o el inventor, estos pueden ser interpretados por el sujeto semiótico, es decir, por el espectador, que como agente activo interpreta y, más importante, hace uso de estos personajes, entre comillas, no existentes, a partir de su experiencia, convirtiéndolos así en herramientas simbólicas y en un soporte ficcional para la creación de nuevos significados que se organizan y manifiestan dentro de la cultura, creando ficciones dentro de la realidad. O sea, el antihéroe refracta toda una realidad que se proyecta en la ficción, pero es en estas ficciones, cuando las vemos dentro de este mundo imaginario, artístico, de consumo, como que se quiera denominar, que vuelve a la realidad a través de el discurso, a través del discurso del sujeto. Los antihéroes, entonces, son anclas semióticas. Cuando, por ejemplo, en este caso se compara la retórica de un senador, un caso bastante popular de Joe Biden, entonces se veía bastante por internet cómo se comparaba su discurso precisamente en un entorno netamente institucionalizado como es un Congreso de Estados Unidos,
en el que se compara como con Jake McGill, claro, el personaje de Better Call Saul. O bien cuando se representan los escándalos de acoso sexual en las cadenas de televisión, por ejemplo, de Fox News, y el movimiento Me Too, que tuvo su boom en el 2019, en la trama de Alex y Mitch en programas como The Morning Show, el primer programa netamente original de Apple TV. O cuando se contrastan figuras políticas con Frank Underwood, como dice, uy, ese político parece Frank Underwood, yo me imagino que eso, eso crea una cierta unos ciertos discursos dentro de nuestra cotidianidad, o con la alusión a la estética o historia de Birmingham en los años 20, gracias al rol simbólico que ha tenido Thomas Shelby en The Peaky Blinders. Teniendo en cuenta que los antihéroes como protagonistas de esta edad dorada de la televisión logran fijar con mayor trascendencia y alcance en el tiempo y el espacio debido a la omnipresencia de las plataformas de streaming, que terminan fijándose en la narrativa universal o mito desde lo inocuo del entretenimiento. Este mismo análisis se podría aplicar, por ejemplo, este tipo de series, estas dos en preciso que pues se me ocurrieron, en donde son mujeres hechas a sí mismas, en donde se resalta cómo lograron evadir, bueno, la justicia y ciertos protocolos y cotidianidades de una cultura en específico, la científica y la de la moda o el socialiteo, como se quiera llamar, pero las dos resultaron ser un fraude, y bueno, como esto se presenta como medio o fuente de consumo y entretenimiento. Bueno, para terminar, ahí están como unas conclusiones muy poco largas, de los beneficios argumentales que da la falta de legitimidad, y para entender por qué el boom y por qué el antihéroe sigue funcionando en los productos audiovisuales, em, en donde sus creencias y acciones logran en sí un impacto en los días de ahora. Y como estos, lo más importante es que en el discurso del antihéroe no es legítimo porque el discurso llega porque llega, no, estos responden a un contexto y unas circunstancias, como lo son, por ejemplo, en The Wire de Soprano, en el inicio de HBO, bueno, ¿cómo se llama esto? El 9/11, la depresión del 1999, World Trade Center y todo esto, antes Vietnam, antes, entonces todos estos llegan a legitimar un discurso que no se justifica por su legitimidad, sino porque puede justificarse a partir de creencias que ya están instauradas eh, dentro del mito y las prácticas sociales, el mito de esto como este universo simbólico que nos rodea y que poco a poco construimos con nuestro lenguaje. Muchas gracias. Gracias, Juanse. Bueno, perfecto. Vamos a abrir los micrófonos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para comentar? Oscar, adelante. Gracias. Buenísimo, Juanse. ¿El futuro de tu investigación considera recepción, estudio de audiencias? Porque por lo que tengo entendido, tú ya tienes súper analizado el texto, el autor, el discurso, pero ¿qué hay sobre el intérprete, sobre la audiencia, sobre el lector? Sí, bueno, gracias por tu pregunta. Sí, bueno, cuando se tiene audiencia es bastante relativo, dado pues porque si antes era esto del rating, que yo creo que principalmente en Latinoamérica nadie sabe cómo funciona, o sea, nadie ha conocido a la primera persona que en realidad tenga ese aparato que mida el rating, es como un otro mito que hay, pero ahora el problema es como las plataformas de streaming eh, exageran y alteran las gráficas. Se ha demostrado últimamente, bueno, esto viene también ligado con el discurso de woke y todo eso, pero en las últimas series de Disney que dice, no, esta la rompió, esta va a ser, tuvo el mayor audiencia, esta tuvo mayores repercusiones. eh, eh, Partiendo de esa base que las fuentes oficiales, por decirlo así, no son confiables, cada 2 semanas uno ve que una serie es la más vista en la historia, ta, ta, tan,
de Apple, de HBO, de la historia, bla, bla, se vienen rompiendo metas cada 2 semanas, cada semana. Entonces la audiencia sí ha sido tratada, pero más que todo desde el punto de la moralidad. Por eso yo nombraba también los acercamientos desde la psicología, en donde, bueno, pues la tensión que se crea con el espectador, en el caso de, por ejemplo, los asesinos seriales, todo esto en donde yo puedo ver cosas que no puedo realizar, pues claramente en la realidad, pero al mismo tiempo eh, llega un acuerdo entre la aprobación y el desagrado. Pero para la audiencia sería ya claramente sí, desde las fuentes oficiales, y ya sería yo creería que más que una investigación sería más que todo como un proyecto en el que obviamente netamente cuantitativo, en donde sí se mediría el apego y la inmersión de estos personajes, a pesar que de manera cualitativa sí se puede ver, por ejemplo, desde la estética de Peaky Blinders y cómo han dominado la estética del barbershop, por lo menos en Occidente, desde los últimos 8 o 10 años, pues sí se puede ver, pero pues claramente eso no puede ser estudiado fácilmente, pero sí, claro, sería un paso lógico a seguir. Vale, gracias. Y sí, yo más bien mi pregunta iba por el lado cualitativo de, por decir algo, agarrarte a 20 pelados, sentarlos, ponerlos a ver una serie, entrevistarlos y hacer un análisis de tipo focus group o de Sí, sí, audiencia, sí, pero sí. será otra historia. Claro, claro, como focus group, pero claro, también tendría que, pues, bueno, todo lo que viene con el focus group de dónde, de qué edades a qué edades, obviamente la relación que se tiene de cierta población con las plataformas de streaming, pues no es la misma, diferente, dependiendo por ejemplo, las edades o la ubicación, a pesar de que yo hablo mismo de la globalidad, al menos de las plataformas en que, bueno, pues Netflix se encuentra en 190 países y todo esto, y pues sin contar lo que viene siendo la transmisión ilegal y todo eso, pero sí. Adelante, Fe. Bueno, ¿qué tal, Sebastián? Juan Sebastián. Bueno, en primer lugar, un poco en relación a esto que también aportaba Oscar, más que una pregunta, un poco para seguir pensándolo, más allá del estudio en producción, que efectivamente está, como se lo ve como muy, muy sólido. Efectivamente, lo que me parece lo que vos le estabas respondiendo a Oscar pone en evidencia también otros discursos mediadores que son determinantes, ¿no? Me refiero a justamente en todo lo que implica las instancias de difusión y la crítica, que también pueden estar posicionándolo, ¿no? Si uno lo ve, digamos, en términos más comerciales, como producto discursivo, ¿no? O sea, que esos discursos mediadores me parece que son claves para entender también los fenómenos de la discursividad y de la circulación de los discursos audiovisuales, ¿no? Y, y por otra parte, un poco yo no quisiera desviarte, digamos, de lo que es tu objeto, pero en relación a lo que señalaba Oscar, la cuestión de la recepción también puede ser de mucho interés abordarla de otro modo, que es ver las intervenciones reales, concretas, que pueden hacer, digamos, los espectadores en distintos foros y ver un poco también la respuesta, ¿no? Cómo en ese imaginario, ¿no? Tomando un poco en relación lo que vos decías, que eso finalmente es una emergencia, digamos, de la figura del antihéroe, termina, digamos, entrando en un dialogismo con el propio imaginario del espectador, ¿no? Cómo se construyen esos valores, cómo esa Mm. figura se va tensionando entre los propios valores, la propia ideología y los rasgos que se van construyendo, digamos, en la ficción. Con lo cual ahí me parece que hay un elemento también de mucho interés ver eh, efectivamente en esas intervenciones públicas que pueden tener los espectadores, de qué manera está resonando eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo, muchas gracias. Claro, desde la primera parte, lo que yo mencionaba de entenderlo como, claro, como productos culturales, como fórmulas recicladas. Entonces, ¿por qué desde el 99 estas fórmulas siguen teniendo éxito? Y
en el lanzamiento de tres diferentes plataformas de streaming, utilizan el antivirus como fórmula que ya se sabe que va a funcionar tanto narrativa, artística y comercialmente, debido a su función, pues, a su función. Sí, totalmente de acuerdo, claro. Otra cosa es como las audiencias asimilan y proyectan estos tipos de personajes, teniendo en cuenta que aún más, ahora, bueno, ahora hace 15 años, am, con Internet, como centros como Reddit, como Twitch, como Twitter, en donde se dialoga y se crea y se demanda también a las productoras, a los programas, a los personajes, a los actores, em, sobre lo que se ve en la pantalla, ¿no? Entonces, sí sería bastante, vuelvo a repetir, sí sería bastante importante para el estudio, para el crecimiento del estudio, pues mirar todos estos puntos estos nodos de información en donde se dialoga, que al fin y al cabo es lo más importante, acerca de esa era televisiva y eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Yo tengo una... En realidad es algo más especulativo para preguntarte. Porque ahora que lo describís, me doy cuenta de que la mayoría de las series que he visto o que me gustan, digamos, tienen estos tipos de personajes, digamos, el antihéroe. Pero ¿tenés algún ejemplo en tu mente donde esto no suceda? Donde sea una serie donde no suceda esto de que haya un antihéroe que está como siendo legitimado a través del discurso, de los diálogos y de... Sí, bueno, la legitimación siempre surge, pues desde mi punto de vista y lo que yo considero importante, siempre surge desde el discurso, desde el diálogo, viéndolo como desde la forma creativa en que esos productos utilizan y reinterpretan el lenguaje. Pero entonces, un ejemplo, por ejemplo, yo siempre cito, es en la televisión podría ser Ted Lasso, o que viene siendo también de series cortas, pensadas, y bueno, todo esto que yo ya mencioné, pero en donde se basa como, no se enfrentan tantos como a los problemas contemporáneos, aunque sí, pues obviamente, por definición, dentro de una narrativa y el camino del héroe, pues el héroe se tiene que enfrentar frente a hay una situación, hay un inconveniente, entonces eso me obliga a abandonar mi mundo ordinario para ir al mundo especial y volver triunfante del mundo especial a mi nuevo mundo ordinario, pero ya con el viaje del héroe transcurrido. Esto siempre pasa, o sea, no hay narrativa que no se encuentre desde el monomito, claro, que yo cité de Joseph Campbell, no hay narrativa que no ligue este camino del héroe. Entonces, claro, las series de antihéroe pueden ser más llamativas debido al discurso, también obviamente al uso de la violencia, el sexo, el lenguaje, al dinero, claramente que ya después del éxito de los 90 a finales de 90 pues ya se le mete, que se le mete igual que una película, a una de las grandes películas, pero entonces sí hay varias series, si nos retomamos, por ejemplo, lo que se llama como la primera era, gran era dorada de la televisión, principalmente norteamericana, de los 60 y los 70, en donde pues esos personajes sí reencarnaban. Willow, Sophie, o Bonanza, o todos estos. Claro, si los miramos ahorita desde un revisionismo, pues podríamos decir, no, pues Bonanza es terriblemente pues sí, o sea, es bastante complejo desde una mirada, no sé, feminista o eh, antiimperialista, o si se quiere. Pero, pero pues en ese momento se veía como, oh, claro, o sea, yo entiendo que esto pasa y esto sucede porque lo veo en televisión. O sea, los estudios televisivos, por ejemplo, desde Martín Barbero, que es un académico,
Del medio de las mediaciones es de porque, bueno, la televisión instaura y el camino del héroe, la persona que yo sigo en la telenovela y eso, me enseña, ok, es que mi marido no me tiene que pegar, ok, es que yo me puedo divorciar y puedo continuar con mi vida, ok, es que en las periferias se vive así, ok, ¿se me entiende? Es como toda esa legitimación del otro o del slash salvaje, que pues no salvaje en malos términos, simplemente el que está por fuera de lo que vendría siendo mi semiósfera, que se legitiman realidades por medio de una pantalla. Obviamente hay mil cosas más alrededor, pero pues el interés acá son sí, los medios de comunicación y de entretenimiento, más importante. Perfecto, gracias, Juanse. Vale, Bueno, seguimos adelante y ahora voy a presentar a otro amigo y colega, Oscar Miyamoto, que va a presentar sobre la fijación de la creencia y el lugar de la semiótica entre las ciencias. Oscar es periodista de ciencia y doctor en semiótica y estudios culturales por la Universidad de Tartu. Adelante. Gracias por la presentación. Tengo entendido que tengo 20 minutos, ¿verdad? Más o Sí. menos. Entre 20 y 30. Antes de comenzar, quiero que la gente que está conectada, por favor, levante la manita si han escuchado sobre la semiótica antes de estos foros. ¿Quién ya sabía algo de la semiótica antes de los foros? Mis compañeros aquí de semiótica en Estonia no tienen que contestar. Pero bueno, venga, a ver, ¿quién? No, veo manitos levantadas, veo una, Fermín. Ok, ¿quién había escuchado hablar sobre el nombre Charles Peirce o Charles Sanders Peirce? De pura casualidad, por ahí también Fermín, vale. Federico Cabeza, ok, bueno, Federico también. Vale, ok. Nada más para darme una idea que, para no estar hablando a la pared y saber que, bueno, va a ser algo quizá nuevo para muchos. A ver, pues vamos a compartir esta presentación. Uf, ¿cómo minimizo esta cosa? Ahí está. Venga, ya están viendo mi presentación, ¿correcto? Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto, ok. Vamos a minimizar esta cosa, adiós. Tiene algo mi computadora que no me deja minimizar bien esto. Dios. Bueno, no importa. Ahí está. Por creencia me refiero en general, pues a las creencias o cualquier, llamémosle, enunciado que se puede expresar de manera proposicional y que es sujeto de ser verdadero o falso. Ejemplo, una creencia puede ser en términos lógicos la idea de el pizarrón es blanco o el diamante es transparente o las manzanas son deliciosas o las rosas son blancas. Todos estos tipos de conocimiento, por decirlo así, que se pueden expresar en formas verbalmente, pues como esto es esto o esto no es esto. Bueno, a eso me refiero por una creencia. Y en términos del origen de la semiótica, es fundamental entender por qué es vital entender cuál es el propósito que tiene que ver el estudio de procesos de significación con la manera en que se forman ideas, con la manera en que se forman pensamientos ostensibles sobre el estado de las cosas. Y bueno, y esto nos da una introducción nada más. Voy a tratar hoy nada más de hacer una introducción medio histórica, medio epistemológica de cómo nace la semiótica, al menos la semiótica de la rama Peirce, de Charles Peirce, que es uno de los grandes paradigmas que hay en esta disciplina. Una acotación aquí para la gente que a lo mejor no había escuchado nada de semiótica. La semiótica la podríamos así brevemente definir como una disciplina o una interdisciplina. ¿Y por qué? Porque tiene diferentes métodos, tiene diferentes técnicas, tiene diferentes practicantes, tiene, digamos, algunos paradigmas que convergen en ella. Y por lo mismo que tiene toda esta pluralidad de aproximaciones, es una disciplina y no una doctrina o un dogma. En fin,
Y dentro de todos esos paradigmas está la semiótica de Charles Peirce, que es uno de los padres de la semiótica. Les voy a mostrar ahora aquí en la pantalla, espero que puedan verlo. Es un póster que tenemos en el departamento de semiótica en la Universidad de Tartu, en Estonia, donde se mapea de manera muy como metafórica cuál sería el lugar de Charles Peirce si la semiótica fuera un cerebro. Y Peirce es, digamos, donde nace prácticamente todo el hemisferio izquierdo del cerebro. Es como donde muchas conexiones convergen, de donde divergen, donde espero que algunos de ustedes hayan tenido ya alguna aproximación a Yuri Lotman, a este lado de la semiótica que es como más de la semiótica cultural y estructural. Ups. Pero en fin, no quiero que lo lean todos, nada más como una, ¿cómo decirlo? Una postal de cuál sería el lugar en esta constelación llamada semiótica de Peirce. En fin, ok. Este hombre es llamado el Aristóteles americano porque era un polímata, era un científico, era un químico, era filósofo, era matemático, bueno, prácticamente también era físico, era un especialista en geodesia y en mediciones del planeta Tierra. Y entre todas esas cosas que él hizo, bueno, la semiótica fue propuesta por él como una ciencia, en ese entonces él le llamaba ciencia, una ciencia que tiene un propósito muy específico dentro de toda la filosofía y las demás ciencias, que es la primera disciplina o ciencia en encargarse explícitamente sobre procesos interpretativos. A diferencia de, por ejemplo, la lingüística, a diferencia de, por ejemplo, la hermenéutica, bueno, la hermenéutica como tal sí se encarga de los procesos interpretativos, pero Peirce se refería a algo mucho más general. Procesos interpretativos no nada más en humanos, no nada más en procesos de lector y autor, sino también en cualquier proceso de comunicación donde se impliquen una o más mentes, por decirlo así. Ok, y perdónenme que empiece con una cita, pero es como el resumen de la filosofía que les quiero compartir hoy de cómo nace la semiótica en todo este rollo que les estoy echando. Y si me dan permiso, la voy a leer lentamente. Espero que también la puedan leer en la pantalla para que todos estemos en la misma página, ¿vale? Entonces dice, Peirce dice en este pasaje, si el hombre no hubiera tenido el don que todos los demás animales tienen, de una mente adaptada a sus necesidades, no solo no habría podido adquirir ningún conocimiento, sino que no habría podido mantener su existencia durante una sola generación. Pero está provisto de ciertos instintos, es decir, de ciertas creencias naturales que son verdaderas. Se relacionan en parte con fuerzas, en parte con la acción de las mentes. La manera en que llega a tener ese conocimiento me parece bastante clara. Ciertas uniformidades, es decir, ciertas ideas generales de acción, prevalecen en todo el universo, y la mente racional es en sí misma un producto de este universo. Estas mismas leyes están, pues, incorporadas por necesidad lógica en su propio ser. Y con todo esto, lo que Peirce nos está tratando de decir es que él tiene una actitud muy positiva, tiene una actitud muy positiva y optimista en cuanto a la continuidad que hay entre estas regularidades y generalidades legaliformes que el universo ha desarrollado, estos hábitos que ha desarrollado a lo largo de más de, creo que son 14.000 millones de evolución estructural, y las formas de vida que conocemos actualmente, entre ellas nosotros. Dice Peirce, somos herederos de esta complejidad estructural y es muy probable que por ende nuestra manera de pensar refleje o esté basada en algunas de esas continuidades y irregularidades. Entonces Peirce cree que podremos tener un entendimiento, si es que es, aunque sea muy minúsculo, pero un entendimiento verídico, parcial si lo quieren, pero verídico, de ciertas de esas leyes o uniformidades que el universo ha adquirido. Ok, entonces este es como el trasfondo de Peirce en sus términos como muy científicos. Antes de entrar en materia, voy a darles un pequeño resumen de por qué la semiótica, en el origen de cómo la propone este hombre, no está separada de ninguna ciencia y no es, digamos,
No hay una división clara entre las ciencias duras, que se entienden, digamos, hoy día como las ciencias de ciencias médicas, ciencias físicas, qué sé yo, ciencias duras, y las ciencias o humanidades o ciencias sociales. Entonces, para Peirce no hay esta distinción eh, o discontinuidad categóricamente, sino que hay una continuidad. Eh, ok, Peirce en todo este rollo de la ciencia, él quizá no lo había comentado antes, pero siempre me gusta tener este dato sobre Peirce, que él, como matemático que también era, él desarrolló la manera matemáticamente más acertada, por decirlo así, de representar geométricamente el globo terráqueo. Pues esta famosa proyección quincuncial de la Tierra, él la derivó a partir de ciertas mediciones y ciertos cálculos que él hizo. Em, También Peirce fue el primero en hacer un estándar físico, el metro. Digamos que él vincula la longitud de onda de la luz, el tiempo que tarda la onda de luz en viajar cierta distancia, y él le asigna el metro como una unidad absoluta, cosa que antes no se había hecho. Y bueno, entre otras cosas relacionadas con esto, Peirce mide la forma y extensión de la Vía Láctea a partir del brillo de las estrellas. Entonces, también era un astrónomo, por decirlo así, un astrofísico, si lo quieren ver, más o menos así. Entre otros inventos y cosas que él hizo, está este famosísimo péndulo gravimétrico, que es uno de varios que él diseñó y utilizó para medir ciertas fluctuaciones gravitatorias en diferentes partes de la Tierra. O sea, él también hace expediciones científicas en Estados Unidos, en Europa, en algunas partes del mundo, para entender cómo la gravedad variaba. Y ya para terminar con el comercial del Aristóteles americano, Peirce fue también un pionero de la cibernética, aunque no se le reconoce como tal. O sea, él, en esta carta que le envió a uno de sus estudiantes, él explica cómo ciertas operaciones lógicas podrían realizarse mediante circuitos eléctricos de conmutación. Y esto, él le llamaba esto como una máquina lógica electromagnética. Algo así, digamos, se le llamó a este circuito lógico. Perdón, una parte más del comercial. Fue un pionero matemático en demostrar la existencia de colecciones infinitas a la par o de manera independiente con otros matemáticos. Y como no hubo, el propósito de esta plática no es realmente enseñar nada de semiótica, sino nada más como el trasfondo histórico. Yo les voy a hacer esta recomendación para los que tengan posibilidad de conseguir estos o tener acceso a estos libros en español. Peirce ya se ha traducido al español, entonces están estos dos tomos del Fondo de Cultura Económica de México. Me parece que los pueden comprar también ya en Amazon como Kindle. Pues ahí están esas recomendaciones. Tomen un screenshot si pueden. Eh, Estas también son, yo diría que lo mejor que hay para introducirse a Peirce en vez de leer a Peirce directamente. Ya hay quienes lo han depurado, lo han corregido, lo han reinterpretado y explicado muchísimo mejor que Peirce en sí mismo. El ejemplo es Mauricio Beuchot y Darin McNabb. Entonces, esos también se los recomiendo mucho. También están, creo que ya en Amazon físico y en Kindle. Entonces, también en español ya se puede leer directamente la semiótica de Peirce. Y ahora sí, vale. Discúlpenme, ahora sí vamos a entrar en materia. Entonces, ¿qué es esto de la fijación de la creencia y por qué es importante para la semiótica? Peirce hace un resumen de cómo históricamente se han fijado las creencias o impuesto ciertas creencias, y una de ellas es el famoso método de la terquedad, que es un relativismo e individualismo, donde por mis cojones, por el famoso método de Lauster, que también le dice Peirce, alguien tiene una creencia personal que garantiza esta comodidad intelectual sin la inquietud de preguntarse cuál es realmente lo que está sucediendo y, bueno, qué es lo que están pensando los demás. Entonces, este método del individualismo es el famoso tío que todos tenemos que nada más cree en sus propias verdades, no le importa lo que los demás piensan, cree que todos los demás están equivocados y jamás coteja sus creencias con la realidad en un término como más amplio. ¿Cuál es el problema con este famoso método de la terquedad? Que, bueno, pues las opiniones de cualquier otra persona, pues igual, pueden ser igual de fuertes. Y entonces cada quien tiene su verdad individual.
disfrazada de una opinión y por tanto nadie tiene una verdad como tal. Entonces, es un atomismo, relativismo, individualismo que no nos lleva a ningún lado. Pero bueno, esto todos lo conocemos a alguien que es así. Ok, el un poquito más complicado y que no está desligado del primer método, pero bueno, es el método de la autoridad, del que más o menos ya nos habló Juanse un poquito a través de su interpretación del mito de la antihéroe. Bueno, en fin, este método de la autoridad es el más famoso, efectivo históricamente, y se basa en esta superioridad política incuestionable de un régimen que hace que los gobiernos dirijan pues a una población a través de este mecanismo y preserven esta uniformidad ideológica con diferentes métodos de violencia u opresión. Eh, la censura, la esclavitud, la eliminación de oposición, políticas públicas basadas en opiniones o en relativismo individual. Ejemplos nos sobran y no quiero entrar en detalles porque vamos a tener aquí una lista interminable. Pero con el método de la autoridad se encarga de eliminar y cuestionar creencias que son opuestas o que demuestran que hay un error en la creencia. Vale. El problema, como lo sabemos todos, es que pues ninguna institución política, religiosa o social puede representar y mediar pues todas las creencias y libertades individuales de los grupos humanos de un país, ¿no? Bien. Entonces es un problema político. Vámonos con el método a priori, que es el famoso método, también mal llamado método metafísico, donde todo lo que es agradable a la razón o de sentido común encuentra un lugar en nuestra mente y hacemos como que no pasa nada. Ejemplo, estas expresiones, ¿no?, que hemos escuchado, es cosa de sentido común, o cualquier persona puede ver que esto es el caso, o esto es intuitivamente lógico, siempre ha sido así. En fin, estas creencias que aparentemente son que ya están asimiladas y que son aparentemente muy lógicas, bueno, a eso nos referimos por el método a priori. Algunos ejemplos son el famoso, esta forma lineal de la evolución antropocéntrica, ¿no? Donde el hombre es la parte más evolucionada de la vida, que es una falacia. El método geocéntrico del sistema solar, que también parecía muy intuitivo, pero pues que no tiene nada que ver con la realidad, entre otros. El problema con estos axiomas o premisas es que no son falibles, ¿no? Simplemente se enuncian como si fueran verdades eternas y garantizan, pues, conclusiones cómodas para su autor o para un régimen incluso, ¿no? Para una iglesia, por ejemplo. Pero bueno, ya no están basadas en evidencia inductiva o a posteriori, sino que son algo a priori o dado de antemano. Ok, le voy a meter turbo porque me quedan como 5 minutos. Y finalmente, este método, que Peirce no lo menciona como tal, pero actualmente yo lo añado, que está como de la mano con todos los anteriores, que es el método de la pseudociencia y asociados. Todos lo conocemos. Los flat earthers, los antivacunas, los de las paparruchadas de los UFOs, en fin. Este método utiliza de manera tendenciosa cierta información para citarla como evidencia de algo real. Y ya sea por ignorancia de estas personas, o sea, de verdad son personas que no tienen una formación integral, ¿no? Y son bastante ignorantes, son bastante negligentes. Eh, o incluso de manera con propósito y consciente, bueno, utilizan a la ciencia como si fuera su bandera, ¿no? Entonces, está todo ese espectro para lucrar, para promocionarse personalmente, en fin. Y el problema con la pseudociencia, ya lo sabemos, bueno, es que pues, no funciona y es peligroso. Y antes de pasar al método que Peirce propone, como la semiótica como ciencia, quiero hacer una acotación de que el de la pseudociencia, el método a priori, el método de la autoridad y el método de la terquedad trabajan juntos, no se pueden a veces separar, uno da paso al otro. Pero bueno, son como Peirce más o menos los categoriza, los detalla a través de la historia. Entonces, bueno, como el hombre de ciencia que era Peirce, dice, bueno, hay un método menos horrible. Hay un método que no es perfecto, que igual puede relacionarse con nosotros, pero que en sí mismo tiene algo que los otros no tienen, que es que se autocorrige.
que es el método, el famoso método científico, donde tenemos, es una caricatura, ¿no? De cómo funciona el método científico, pero dice, bueno, tenemos una observación, algo que no sabemos, esta, formulamos una hipótesis o una respuesta tentativa para explicar ese hecho anómalo que no entendemos todavía. Realizamos algún tipo de experimento, cambiamos alguna variable en el proceso, añadimos algún elemento al proceso, lo comparamos con procesos a lo mejor similares y a partir de eso analizamos el resultado, reportamos las conclusiones a otras personas que también pueden interpretar o entender este fenómeno y realizamos una nueva observación, así hasta que de alguna manera encontramos algo en común, un conocimiento que podemos compartir y que, bueno, se puede corregir después. Entonces, ¿por qué la semiótica nace más bien dentro del método de la ciencia y no dentro del método de los otros que les mencioné? Bueno, para todo esto, para justificar Peirce, el nacimiento de la semiótica, él realiza una nueva clasificación de las ciencias, que esta jamás nos las han enseñado en la preparatoria ni en la universidad. De tal manera, voy a ir de manera de lo general a lo particular. Dice Peirce, están las ciencias del descubrimiento, las de la, digamos, de la reseña, no sé cómo llamarla el review, y las ciencias prácticas. Un ejemplo de ciencia práctica podría ser arquitectura, medicina, si le quieren llamar. De reseña sería, por ejemplo, la historia y la historiografía. Pero dice Peirce, las ciencias del descubrimiento son las que nos interesan en términos semióticos. ¿Por qué? Porque se encargan de realmente descubrir o de describir procesos que ocurren de verdad, que son ciencias que no nada más están hablando de sus propias construcciones o modelos, sino que esos modelos o descripciones o representaciones están representando procesos que ocurren en la naturaleza, que ocurren en la cultura, que ocurren en el mundo. Y bueno, dentro de ellas están las matemáticas. Para Peirce, las matemáticas pueden descubrir cosas, pueden decirnos cosas verdaderas sobre la realidad. La ideoscopía, bueno, ese es un término que él tenía como para la psicología, y la filosofía. Entonces, para Peirce, la filosofía es una ciencia del descubrimiento. Eso es algo que yo creo que paréntesis aquí, las facultades de humanidades tendrían que tomar muy en serio, que la filosofía puede descubrir fenómenos reales o verdades sobre el universo en general y, bueno, la sociedad. Entonces, dentro de esta clasificación de la filosofía, él las divide en tres: la fenomenología, la metafísica y las ciencias normativas. Las famosas ciencias normativas son tres: la estética, la ética y la lógica. Y Peirce clasifica a la semiótica como una forma de lógica. Entonces, para los que se avienten en el futuro el teatrito de hablar sobre, perdón, de investigar o creer más sobre semiótica peirciana, van a tener que entender la lógica y su relación con la ética y la estética. No voy a entrar en detalles, si quieren ahorita en las preguntas hablamos sobre las ramas de la lógica semiótica de Peirce, que son la gramática especulativa, la crítica y la metodéutica. Eh, y bueno, aquí está un poquito más detallado la clasificación que ya les presenté. Y como ya se me acabó el tiempo, hasta aquí le voy a dejar. Espero que más o menos les haya quedado curiosidad de entender por qué la semiótica tiene un origen tan arquitectónico científico con Peirce y cuál es entonces su relación con las demás ciencias. Eh, si quieren, aquí le dejo y por favor vengan las preguntas. Gracias, gracias, Oscar. Em, Tengo entendido, creo que también Peirce tocaba el clarinete y creo que hizo la transcripción de Tristana y Isolda de Wagner, si no Eso estoy... no lo sabía. ¿No estás hablando más bien de Wittgenstein? Mm, no. Oh, déjamelo de tarea, pero wow, no sabía eso. Lo voy a chequear, pero porque cuando estaba investigando sobre semiótica de la música y buscando si estos grandes autores, grandes nombres de la semiótica en algún punto hablaron de la música, me encontré con ciertas informaciones de que hay muchos de que no han hablado de la música, pero que practicaban
Por ejemplo, Bart siendo pianista, Mm. Peirce tocando clarinete, etcétera. Eh, pero nada, preguntas, comentarios, Reclamaciones, lo que sea, discusiones. discusiones. Yo tengo una que es, porque yo me he encontrado con, yo no estoy muy dentro de no he incursionado mucho en Perth, pero como que en alguna parte de mi mente lo tenía relacionado dentro o como alguien también que que ha incursionado o ha empezado o es el padre, digamos, de la fenomenología. Pero, pero al mismo tiempo hay autores que consideran que Peirce en realidad eh, lo diferencian de la fenomenología. Por ejemplo, ponen a Peirce y bueno, a otro autor eh, diferente a la fenomenología que se puede observar con Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty. Ujú, ujú. Entonces, es como, para ti, ¿hay un encuentro ahí? ¿Se puede hacer una línea teórica continua o realmente hay algo diferente en la... Vale. Me voy a remitir rápidamente a una de mis slides donde tenía aquí esto de las ciencias normativas. Ay, ¿cómo minimizo esta cosa? Ahí está. Y ahí está. Ok, fenomenología. El anterior. Está un poquito. Espero lo puedan ver, se ve medio borroso, discúlpenme. Ok. Eh, Peirce se quiso diferenciar de Husserl y Husserl se quiso diferenciar de Peirce, porque ambos estaban al tanto del trabajo del otro y Peirce, para no confundir, que la gente no confundiera su fenomenología con la de Husserl, después le cambió el nombre a faneroscopía, como algunos de ustedes ya saben. Ah, bien. Eh, Eso no quiere decir que no haya compatibilidades, pero las diferencias son importantes en el sentido de que para Peirce la filosofía tiene, bueno, estas tres ramas, ¿no? Él justificaba esta clasificación a través de que él decía, la fenomenología o faneroscopía se encarga de investigar los fenómenos de comunicación, de interpretación, lo que quieras, en su primeridad, es decir, en sus propiedades o cualidades formales de apercibimiento o esta como experiencia de primera persona. Eh, Todo lo que tenga que ver con incluso llamémosle el Umwelt. Em, pero de ahí, dice Peirce, las ciencias normativas, que son la estética, la ética y la lógica, necesitan decirnos algo sobre cómo este proceso experiencial o de primera persona, de apercibimiento de algo, está realmente enraizado en algo real o no. Y de ahí, bueno, él pone que las ciencias normativas se encargan de investigar esos fenómenos en su segundidad, que ahorita no vamos a entrar en esos detalles. Y finalmente, la metafísica para Peirce, que es la más general de todas las ramas de la filosofía, debería investigar esos fenómenos en su terceridad. Esta clasificación es mucho más general que la de Husserl y por tanto la agenda de la semiótica o de la fenomenología semiótica de Peirce es mucho más amplia que la de los fenomenólogos clásicos. Y por eso hay algunos problemas de entendimiento, ¿no? Porque los fenomenólogos clásicos quieren simplemente investigar las famosas intuiciones de la mente. Pero Peirce dice, no, necesitamos investigar si estas intuiciones o no están basadas en algún fenómeno real o que nos puedan decir algo verdadero o incluso falso sobre un fenómeno real. Podremos hablar 2 horas sobre las diferencias, pero yo los invitaría más bien a investigar ese término, faneroscopía, para distinguirlo del término husserliano. Perfecto. Sí. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Adelante, Fede. Bueno, sí, más un comentario. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Clarísima la exposición y así una introducción general a lo que es el campo, digamos, de la perspectiva pirciana y de la complejidad, ¿no?, que comporta.
Y retomo esto último que señalabas, ¿no? En torno a la problemática de la intuición, porque ahí también Peirce es muy claro al respecto, dice que no, cuando habla de las capacidades de la mente, habla de que no tenemos capacidad, la facultad de intuir, ¿no? Sino que en términos, digamos, formales, ¿no? Y lo explica muy claramente en el sentido de que toda intuición, o a lo que denominamos intuición, que en realidad después lo podemos profundizar en relación a lo que son los procesos de abducción, ¿no? Él va a decir que en realidad lo que uno cree que finalmente es una intuición, en realidad está basado en semiosis anteriores, o sea, no es que emerge de la nada, entonces es como esclarece un poco que, y es parte de su manera de pensar, digamos, la producción del sentido, de que eso que parece, digamos, una emergencia como espontánea está basada justamente en los propios procesos y semiosis anteriores. Entonces, bueno, es interesantísimo y tiene mucho que ver con los modos de construcción de la creencia, ¿no? También. Totalmente. Y algo aquí que a lo mejor no mencioné, no recuerdo, es el término de la falibilidad en Peirce, porque muchos le han hecho estas críticas de la pretensión cientificista de Peirce de la semiótica, cuando en realidad él no estaba haciendo lo que quería, por ejemplo, Auguste Comte, o lo que querían los positivistas lógicos como Carnap o los analíticos. Lo que él quería más bien era una disciplina que le podía dar falibilidad a nuestras hipótesis en términos científicos, ¿no? Entonces, sí, para Peirce incluso la más general y abstracta de las intuiciones puede decirnos algo sobre lo que vino antes o lo que puede venir después, porque, bueno, puede estar sujeto a un error o a prueba o una experiencia o una implicación práctica, le diría. Entonces, bueno, también habría que hacer esa distinción entre el espíritu falibilista de la ciencia de Peirce y el espíritu positivista de algunos otros em, aproximaciones de la lógica. Pero bueno, creo que esto para el foro aquí, creo que nos estamos pasando de exquisitos. Si los que no han, de verdad, nada de Peirce, quieren algún ejemplo de algo, díganme. Aquí traigo también algunos ejemplos. Em, y si no da tiempo, bueno, manden un correo y hablamos. Bien, estoy viendo en el chat, no hay Mm. comentarios. Bueno, seguimos entonces. Gracias, Oscar. Gracias. Bueno, ahora me toca presentar a otro amigo y colega, Federico Buján, semiólogo, doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario, postdoctorado por la Escuela de Comunicações y Artes de la Universidad de São Paulo, docente e investigador en la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de las Artes. Actualmente dirige el proyecto de investigación Significación sonora y auralidad contemporánea, territorios, narrativas e inflexiones de sentido en el marco de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del Rosario, y su presentación se titula Semiótica de la música, acerca de la producción de sentido en el ámbito de la discursividad musical. Todo tuyo, Fede. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por, bueno, primero por la invitación y por la presentación. Bueno, vamos a abordar, podemos decir, en continuidad con lo que presentaba Oscar, que, como decíamos antes, hizo una clarísima introducción a lo que es el campo de la semiótica peirciana. Bueno, yo trabajo desde esa orientación, desde esa perspectiva, y vamos a llevar de alguna manera esos postulados y varios de los conceptos que fue trabajando Oscar a un dominio específico, que es el de la semiótica de la música, o más particularmente a lo que refiere a las problemáticas de la producción de sentido en el ámbito de la discursividad musical. O sea, vamos a ver cómo esto funciona de manera como bien situada y me quedé pensando, ¿no? Un poco, digamos, en estas ramas que de alguna manera fue elaborando Peirce para pensar el campo del conocimiento finalmente.
esa era su mayor preocupación. Dentro del campo de la filosofía normativa, de las ciencias normativas particularmente, así como, bueno, muchas de estas problematizaciones en torno a la fijación de la creencia están muy ligadas al campo de una lógica, ¿no? De una operatoria lógica. Pensaba que mucho de lo que trabajó Juanse más temprano tiene que ver con muchas problemáticas de orden, digamos, ético, ¿no? Que se configuran en las tensiones que genera el antihéroe. Y bueno, y en mi caso, sin esto estar previamente planeado, me voy a inscribir más en el plano de la rama, digamos, estética, ¿no? De problemáticas estéticas que también se inscriben en el orden de la producción del sentido. Así que bueno, a ver si puedo compartir. em, Bien. Yo ahí dejo de verlos. Voy a poner pantalla completa. O si los veo. Ah, ahí va. Bueno, sí se ve, ¿no? Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces, para entrar un poquito en el campo, con cuestiones más concretas, podríamos decir que eh, componer, interpretar, escuchar música, van a implicar necesariamente la producción del sentido. Sea cuales fueren los modos en que nos relacionemos con los discursos musicales y sean cuales fueren los tipos de prácticas y contextos en los que las mismas van a acontecer, activamos siempre en esas relaciones procesos de producción de sentido que se inscriben dentro de lo que suele englobarse bajo el sintagma de la significación musical. En este sentido, la significación musical implica la puesta en obra de procesos de producción, asignación de sentido, vinculados con las configuraciones musicales con las que entramos en relación. En tal dirección, podemos señalar de entrada que nuestra relación con la música está siempre mediada. ¿Por qué? Por categorías conceptuales, clasificaciones genérico-estilísticas, criterios interpretativos, distintos esquemas de distinción, ordenadores, podemos decir, del sentido que fueron adquiridos a través de experiencias previas con la música, siendo actualizadas en una situación novedosa y poniendo en juego expectativas diversas, a modo de anticipaciones de sentido por medio de procesos inferenciales, ¿no? Que esto va a ser clave, digamos, en lo que vamos a estar eh, presentando el día de hoy. Estos procesos inferenciales, que en su recurrencia se irán paulatinamente estabilizando y van a implicar la constitución de hábitos, esto para Peirce es clave, la construcción de los hábitos, y hábitos en este dominio de que hábitos de escucha, hábitos de composición, hábitos de análisis, hábitos de interpretación, y bueno, y así podríamos seguir. Van a instaurar estos hábitos mediaciones particulares con las organizaciones discursivas, musicales, modulando las maneras en que asignamos el sentido a las estructuras musicales y dando lugar así a particulares, podríamos decir, inflexiones del sentido. ¿Mm? La cuestión central acá, entonces, en términos semióticos, es, en primer lugar, la función mediadora que cumplen las relaciones triádicas que participan en los modos en que asignamos sentido a los discursos musicales. En otros términos, nos referimos a relaciones sígnicas que van a instaurar la posibilidad misma de la producción del sentido, dada por la actividad procesual y dinámica de la semiosis musical. Podemos recordar en este sentido que Peirce comprendía por semiosis a una acción o influencia que es o que implica una cooperación de tres sujetos. ¿Mm? Acá hay una definición clásica, ¿no? de la semiosis en Peirce. Es un signo o representamen, su objeto y su interpretante. Y que esta influencia trirrelativa no puede resolverse de ninguna manera en acciones entre pares. En esta dirección, en el ámbito de la significación musical, nuestra relación con los discursos musicales se inscribe en esta misma lógica. Está siempre inscripta en relaciones triádicas en las que se elabora el sentido y por ende nuestra relación con la música está siempre mediada. Esto es importante porque está como muy instaurada, ¿no? Podemos decir, en las concepciones, digamos, silvestres de que hay como una relación directa con los fenómenos. Y acá vamos a poder profundizar un poco en esta relación mediada. La significación musical emerge así, en términos semióticos, como un fenómeno resultante de la generación de estos interpretantes al que aludía Peirce. Los efectos de sentido, derivados del desarrollo de los procesos semióticos,
pueden abarcar tanto sensaciones como reacciones físicas o pensamientos, incluyendo modos particulares de razonamientos vinculados con la especificidad de la discursividad puesta en obra, así como de las cualidades particulares que comportan las configuraciones materiales de cada dominio específico. En nuestro caso particular, en el orden de lo sonoro musical, ¿no? De la discursividad musical. De tal modo que los efectos de sentido derivados de una relación sígnica pueden ser interpretantes de tres tipos: emocionales, energéticos o lógicos. Y esto abarca, en su conjunto, a los distintos órdenes del sentido posibles en el ámbito de la cognición humana. O sea, todo lo que interviene en los modos en que opera la cognición humana se pueden de alguna manera eh, alojar en estos tres tipos, digamos, de producción de interpretantes. Según Peirce, nada puede ser representado a menos que sea a través de la actividad sígnica y por medio de la generación de interpretantes. O sea, en otros términos, estamos atrapados en la semiosis. No podemos ver, sentir, pensar, accionar por fuera de estos órdenes del sentido. Bien, de allí que toda forma de pensar y de experienciar la música, aun en el orden de los interpretantes emocionales, se inscribe como parte de la operatoria de la semiosis, implicando un proceso de mediación en la relación con el objeto, por medio de la generación de interpretantes. Y enfatizo esto digamos, de los interpretantes emocionales, porque es un poco la idea también silvestre o más extendida de, bueno, que la música lo único que hace es eso, genera, digamos, emociones, sensaciones, ¿no? Esto nos lleva a considerar, por ejemplo, que lo que suele denominarse obra musical, o al menos en el contexto de la música occidental, constituye siempre una virtualidad a la que solo podemos acceder mediante entidades sígnicas y procesos mediadores. En este sentido, el objeto obra musical siempre está mediado por representaciones. Se produce y desarrolla al interior de la semiosis, las cuales abren juego a una cadena teóricamente infinita de representaciones mentales. ¿Mm? O sea, siempre lo que nosotros entendemos como obra o como discurso musical tiene que ver con las propias representaciones que nos estamos haciendo de lo que es eso. O en otros términos, es una problemática clásica, ¿no? Sobre todo en los conservatorios o las escuelas más tradicionales, donde se piensa muchas veces que la obra es la partitura. Y donde acá vemos que en realidad eso simplemente es una representación más en otro sistema semiótico, un sistema gráfico que alude a, por una serie, digamos, de complejidades que ahora no vamos a discutir, pero que son cuestiones icónicas, simbólicas e indiciales, a los modos que se representan las ideas, finalmente las configuraciones de sentido en lo musical. ¿Mm? Recordemos también que Peirce indica que hay tres clases de interés que podemos tener en una cosa. Podemos tener un interés primario en la cosa en sí misma, podemos tener un interés secundario en ella a causa de las reacciones con otra cosa, y podemos tener un interés mediador en ella, en tanto que genera en la mente una idea sobre la cosa. Los tres tipos de interés, según lo interpreta Eliseo Verón, gran semiólogo argentino, bueno, que ya falleció hace unos años, que va a decir que esos tipos de interés califican tres tipos de cosas que pueden ser focalizadas por la mente como primeras, segundas o terceras. O sea, vuelve este plano, digamos, plenamente cognitivo de la producción de sentido. Podemos sintetizar que la primeridad se corresponde con el orden de la posibilidad, de las cualidades puras, y la segundidad con el orden de los hechos, de las relaciones factuales, de la realización, de la ocurrencia, de la existencia, y por su parte la terceridad, al mediar una relación entre un primero y un segundo, lo que va a instaurar es un principio, una regla, una ley, caracterizándose por el desarrollo de relaciones triádicas. Se trata de categorías universales en tanto que constituyen los elementos fundamentales de toda la experiencia humana. Debemos tener mucha precaución, no obstante, de no generar una simplificación reduccionista de esta propuesta semiótica en virtud de nuestro afán analítico. Las categorías referidas no solo implican modos de existencia de los fenómenos, acá por ahí un poco dialogando con esta problemática de lo fenomenológico, no es simplemente una clasificación, ¿no?, de los modos de existencia, sino modalidades operativas que dan cuenta de la complejidad que comportan los procesos de producción de sentido en estos distintos órdenes.
Los postulados persianos, en tal sentido, nos ofrecen un modelo explicativo y robusto acerca de los modos en que conocemos y experimentamos el mundo. Y en esta dirección, la complejidad que comportan los procesos de significación musical implica siempre, su operatoria, interpretantes de los tres tipos establecidos por Peirce. Pero debemos advertir que las cualidades del orden de la primeridad, así como las relaciones factuales del orden de la segundidad, no resultan solamente conocibles. La única manera, para decirlo en otros términos, la única manera de que esto se vuelva conocible es por medio de terceridades. Esto es, por medio de la activación de un tipo específico de pensamiento o de razonamiento que medie las relaciones entre las entidades semióticas del orden de la primeridad y la segundidad. Y esto se da en rigor por medio de inferencias pertinentes, dada la situacionalidad en la que se desarrollan los fenómenos, así como también en atención a la especificidad discursiva de la que se trate. Y ahí nos acercamos a lo específico, digamos, de cada una de las discursividades. En tal sentido, por ejemplo, en el instante en que pensamos en una cualidad musical en particular, por ejemplo, cualidades tímbricas determinadas, ¿no? Yo me imagino el timbre de un oboe o de una guitarra eléctrica. Esa cualidad musical, que de manera abstracta podría operar en tanto una posibilidad, constituyendo un fenómeno de la primeridad, o sea, de una pura primeridad, en términos abstractos, en realidad, o teóricos, en realidad, al ser pensada como tal, al ser objeto de nuestro pensamiento, ya no constituye una mera primeridad, sino que funciona en el orden de la terceridad, una primeridad de la terceridad, podríamos decir. Constituye por lo menos, por lo tanto, un fenómeno representacional que implica una mediación, implicando la activación de un proceso de semiosis. Esto quiere decir que cuando creemos haber localizado un fenómeno de la primeridad como pura primeridad, en realidad dicha cualidad primera está funcionando en el contexto de un proceso semiótico, por lo tanto corresponde al orden de la terceridad. Todas las cualidades que podamos imaginar, realmente lo vamos a hacer cuando está ya en el orden del pensamiento, estamos activando una terceridad, quiere decir esto. Bien, desde el momento en que concebimos a las configuraciones musicales que se presentan a nuestra percepción como música, desde el momento mismo en que para nosotros dichos fenómenos sonoros se asumen dentro de dicha categoría, ya están operando en el plano de la terceridad. Son fenómenos que han sido interpretados y significados como música, desplegando múltiples trayectorias de sentido y abriendo juego a la constitución de un particular dominio nocional. Al ser significados como música, tales configuraciones ya no operan como simples eventos acústicos, en tanto que son pensadas discursivamente y están determinadas por hábitos, nuevamente, de escucha o de interpretación o de análisis de lo que fuere, inscriptos también en el orden de la terceridad. Asimismo, los hábitos y saberes específicos en relación con el tipo de discursividad musical de la que se trate orientan el despliegue de determinadas expectativas en relación, por ejemplo, a rasgos y pautas genérico-estilísticas que están convencionalizadas, lo cual, por supuesto, requiere previamente de una familiaridad que oriente la interpretabilidad del discurso musical en cierta dirección, ¿no? Cuando estamos iniciando el foro del día de hoy, esta particularidad de Sebastián de poner música para el inicio y consulta, bueno, ¿se está escuchando? Y rápidamente alguien responde, sí, es un jazz, es un blues o algo así suave, ¿no? Entonces ya se lo categorizó, se lo inscribió en un tipo de discursividad y hay una familiaridad previa que me permite establecer una relación con ciertos rasgos. Esto se da, digamos, de manera casi automática. La semiosis es, en ese sentido, muy, muy, muy veloz. Lo escribo rápidamente por ciertos rasgos que reconozco en una categoría, ¿no? Bueno, finalmente no podemos dejar de considerar que la praxis de escucha o de interpretación están emplazadas socialmente en un contexto y una situacionalidad en particular, determinando entonces también modalidades de escucha que están condicionadas por justamente esas condiciones de audición que corresponden a reglas del orden de la terceridad. Esto quiere decir que el sentido de una pieza musical no se puede reducir, digamos, no está clausurado en los límites que impone la materialidad de su ordenamiento formal.
Todo signo musical dará lugar a una experiencia, que por definición será irreductible a la configuración material del texto musical. De ese modo, la semiosis musical se desarrollará en una relación en la que participan no solo las configuraciones sonoras en sí mismas, sino también una serie de constructos mentales que permiten asignarle sentido a las configuraciones musicales con las que entramos en relación. Los hábitos que puede manifestarse en el plano de la escucha, la interpretación, la composición, etcétera, cualquier otra práctica vinculada con lo musical, implican, como principio básico, una disposición que orienta la acción y un modo particular de elaborar y estabilizar el sentido a partir de recurrencias. Los hábitos, en dicha recurrencia, permiten la anticipación de eventos futuros, resultando así la constitución y adquisición de hábitos en una de las principales características que tienen nuestras mentes para reducir la complejidad y la incertidumbre. La adquisición de hábitos, sin lugar a dudas, constituye uno de los principios fundamentales, que explican el modo en que estabilizamos el sentido, operando en el orden de las reglas y de la ley. Toda inferencia estará gobernada por un hábito, y este principio se torna de central importancia a los efectos de explicar el modo en que se desenvuelve nuestra comprensión de los discursos musicales. Por poner un ejemplo sencillo, si al escuchar un fragmento musical inmediatamente asociamos al mismo con algún género musical, como lo referíamos recién, por ejemplo, jazz, rock, blues o cualquier género de la música popular, o estilísticamente con algún periodo, digamos, histórico musical, en el ámbito de la música académica, por ejemplo, Renacimiento, Barroco, Romanticismo, etcétera, lo que estamos poniendo en obra es un particular hábito de escucha que permite el reconocimiento de determinada discursividad en su sonoridad, en los modos de organización del material musical, en las particularidades de sus configuraciones genérico-estilísticas, entre otros. O sea, en términos generales, rasgos, podemos decir, principalmente de iconicidad o rasgo de plano simbólico, que a partir de la recurrencia que las mismas presentan y en la recurrencia misma que generan el hábito de la escucha, permiten un rápido reconocimiento de ciertos elementos configuracionales y modalidades compositivas e interpretativas, que inferencialmente resultarán en la emergencia de una determinada significación. Podemos decir que el hábito opera como interpretante final para un sistema de conciencia. En tal sentido, el hábito instaura la expectativa, orienta la acción y habilita el despliegue de procesos de reconocimiento en base a reglas interpretativas específicas. Peirce sostendrá que los hábitos, en su recurrencia, instauran creencias, tal como expuso hace un momento Oscar. De modo que la ecuación se puede glosar del siguiente modo. Los procesos interpretativos estarán determinados por reglas interpretativas que hemos adquirido y consolidado oportunamente, constituyendo hábitos que en su recurrencia conformarán creencias. No obstante, si dicha ecuación opera de manera taxativa, como un sistema cerrado, podríamos decir, nuestra capacidad interpretativa estaría limitada y condicionada por hábitos ya adquiridos, lo cual se constituiría en una problemática. En esta dirección, Peirce formulará la posibilidad de la transformación de los hábitos, dando cuenta de una dinámica más compleja que habilitará un margen de apertura e indeterminación interpretativa en el marco de la red semiótica y que además permitirá pensar nuevos horizontes en el modo en que vinculamos los órdenes del pensamiento y la acción. El pensamiento y la acción, en este sentido, se encuentran articulados de tal manera que no hay posibilidad de despliegue de acción alguna que no encuentre por fundamento una creencia, alguna convicción que dé soporte a nuestras concepciones, alguna finalidad que oriente la motivación de la acción, en tanto que la finalidad de la acción solo puede encontrar como soporte a un ideal, y al mismo tiempo, el ideal solo puede ser tal en tanto pertenece al orden del pensamiento, o sea, una terceridad. Podemos inferir que si el pensamiento, a fin de cuentas, establece una creencia, que no es otra cosa que un hábito de pensamiento, la creencia, y si las creencias a sí mismo son disposiciones para la acción, entonces son las creencias las que guían nuestras acciones. Cito literalmente de Peirce.
Nos aproximamos de tal manera a la problemática de la acción deliberada, que constituye un aspecto de gran importancia en los procesos de significación musical. Al mismo tiempo, se abre aquí una problemática en relación al tipo de operaciones inferenciales que nos permiten otorgar sentido a los discursos musicales, en tanto tipos de razonamiento que subyacen y orientan nuestros modos de pensar y comprender la música. En este sentido, cabe destacar la relevancia de la puesta en obra de operaciones abductivas en el despliegue de la significación musical, en tanto que la abducción, en el contexto de la teoría de Peirce, opera como un proceso de generación de hipótesis. Implica una dinámica de generación de nuevos conocimientos que opera como una lógica de descubrimiento, ¿no? Y esto nos remite un poco a lo que planteaba también hace un momento Oscar, ¿no? El descubrimiento. Peirce definirá la función que distingue a cada uno de estos tipos de razonamiento del siguiente modo. La deducción prueba que algo debe ser. La inducción muestra que algo realmente es operativo. Ahora, la abducción simplemente sugiere que algo puede ser, ¿no? Se abre el campo de la posibilidad, por eso, digamos, de la hipótesis y de ese modo, digamos, de el descubrimiento. Con lo anterior, no pretendemos reducir de modo alguno a los procesos de significación musical al razonamiento de tipo abductivo. En realidad, los tres tipos de razonamiento, en tanto lógicas operantes, se ponen en obra en los modos en los que producimos inferencias como parte de nuestro pensamiento musical. Y de hecho, los tres tipos de inferencias se articulan en el proceso de producción de conocimientos, aunque, dadas las características del fenómeno concreto con el que estemos operando, puede presentarse dominancias particularmente en algunos de estos tipos de razonamiento. En esta dirección, en el campo musical, posiblemente en aquellos contextos discursivos con los que tengamos mayor familiaridad, operaremos preponderantemente con inferencias basadas en el razonamiento deductivo e inductivo a partir de hábitos interpretativos. Y se manifestará más acuciadamente la operatoria de las inferencias abductivas en momentos más puntuales y específicos en los que se pone en juego un mayor grado de incertidumbre. Asimismo, frente a discursos musicales con los que estamos menos familiarizados o directamente desconozcamos sus reglas operativas de organización y de funcionamiento, es mucho más probable que se presente una dominancia en el orden del razonamiento abductivo, pues se requiere una mayor producción de hipótesis que permita indagar los modos de funcionamiento en el orden de las posibilidades, infiriendo abductivamente lo que tal vez puede estar constituyendo una regla de funcionamiento en alguna dimensión del discurso, ¿no? Esto basta con pensar, si han tenido la experiencia de escuchar, qué sé yo, una composición electroacústica por primera vez, bueno, seguramente el pensamiento debe estar funcionando más en este sentido, ¿sí? Dicho esto, es necesario reconocer que el razonamiento abductivo estará siempre implicado en la praxis musical, en función del carácter creativo que comportan los discursos musicales, pues finalmente estamos siempre trabajando en el plano de fenómenos estéticos. En este sentido, ya me aproximo al final. En este sentido, se torna de crucial importancia señalar y enfatizar que los procesos de significación musical implican la puesta en relación de dos sistemas independientes, el sistema conceptual del oyente y las estructuras musicales de la obra, de tal modo que la significación musical comporta un fenómeno emergente que se constituye en función de las cualidades particulares de las configuraciones musicales y de los esquemas conceptuales y de los hábitos interpretativos que un intérprete, sujeto de la escucha, podríamos decir, siendo irreductible a cualquiera de los dos sistemas intervinientes. En tal sentido, la significación musical emerge en función de una praxis orientada por hábitos y creencias que guiarán los modos de ser de la experiencia en función de una dinámica compleja que integrará un conjunto de cualidades propias de las estructuras musicales, una serie de operaciones semióticas que intervendrán, que investirán de sentido a dichas estructuras musicales, esto, digamos, en base al sistema conceptual del oyente y por medio de justamente estas operaciones inferenciales a las que aludimos, y una situacionalidad contextual en la que se desplegarán y emplazarán socialmente los fenómenos musicales.
situacionalidad, podríamos agregar, que determinará en gran medida la orientación que adquirirán los procesos de producción de sentido en dicho territorio específico. Para finalizar, resulta importante subrayar aquí que nuestra comprensión de los discursos musicales se da a partir de una modalidad de pensamiento determinada por estos modos específicos de significación, que, en atención a las particularidades de la discursividad musical, da lugar a un modo de pensamiento específicamente musical. En esta dirección, ya para concluir, consideramos de gran valor la arquitectura conceptual de la teoría peirciana para el dominio epistemológico en cuestión, digamos, de la significación musical, en tanto que brinda fundamentos de carácter explicativo respecto de la manera en que se producen, por ejemplo, nuevos espacios conceptuales a través de la abducción, permitiendo así la formación de nuevos hábitos interpretativos. Y en este sentido, la potencialidad que comporta el razonamiento abductivo en el ámbito de la significación musical se torna de gran relevancia en función de su operatoria generativa de hipótesis y de nuevos esquemas conceptuales, los que constituirán, una vez estabilizados, hábitos interpretativos que orientarán la producción de sentido musical. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fede. ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo para agregar? Yo tengo un comentario pregunta para Federico. Gracias. Cátedra persiana. Em, la gente que compone música en su mente es un interpretante em, dinámico, energético. ¿Qué es este proceso mental? Porque muchos piensan que la acción para Peirce es algo corpóreo nada más, pero también es algo mental. ¿Cómo es esto de la composición musical en la mente? ¿Cómo abordarlo? Bueno, gracias por la pregunta, Oscar. Bueno, efectivamente, como decimos recién en la presentación, no se puede limitar, digamos, la significación musical a ninguno de esos tres interpretantes, sería digamos, un reduccionismo. Pueden estar operando los tres, y de hecho operan los tres, pero pueden haber distintas dominancias, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, eh, ciertos tipos de pensamiento en lo musical, ¿no? Remitámonos a la instancia, digamos, compositiva, ¿no? Los procesos compositivos pueden estar más regidos por operaciones lógicas, ¿no? Esto en algunos tipos, digamos, de discursos musicales es más evidente, ¿no? Donde, de alguna manera, uno escribe que es no sé, me remito a una fuga de Bach, por ejemplo, y bueno, hay digamos, una operatoria matemática, digamos, en el tratamiento, digamos, contrapuntístico, con lo cual hay algo del carácter de esos interpretantes lógicos. Pero también, de alguna manera, son procesos que como procesos artísticos uno puede estar, de alguna manera, dejándose conducir más por las sensaciones, digamos que por las tensiones y el plano de lo energético, ¿no? Ahí estamos trabajando con los otros dos interpretantes que pueden llevar, digamos, a jugar con cierto tipo, digamos, de orientación en el proceso compositivo. Con lo cual, sería, digamos, temerario reducirlo, digamos, a un solo tipo. Lo que sería interesante y un poco en el ámbito, digamos, de la semiótica musical, yo convoco un poco, digamos, a los estudiantes también a poner foco, digamos, en los propios procesos, digamos, de producción de sentido que ponen en juego en las distintas, digamos, en los distintos tipos de praxis musical, ¿no? Aquellos que hacen composición, aquellos intérpretes, los que hagan dirección orquestal o coral, donde justamente es toda, digamos, pura gestualidad corporal, puro interpretante energético, que se termina materializando y constituyendo nuevamente un signo, un representamen, que en la mente del coreuta va a generar otra cosa, o del músico orquestal, etcétera, etcétera. En aquel que está en el público también observando, ve al director y también va a entender una géstica y a lo mejor en otro sentido. Puede ver, digamos, puede ver un plano más de lo energético y quedarse, digamos, con
de alguna manera llevar eso a, bueno, una relación, digamos, más de emotiva. ¿M? Entonces, bueno, es muy variable, pero sí se puede y es un poco el gran desafío y me parece el gran interés y el gran aporte finalmente que tiene la semiótica para el campo de la música, que es el orden de las operaciones que se ponen en juego. Las operaciones, porque son siempre operaciones de sentido que van a estar en juego en los modos en que pensamos o experimentamos la música, ¿no? Cuando en el disfrute, en el goce, en la fruición estética, también se van a poner en juego esta construcción de interpretantes. Sepamos o no de música, en términos, digamos, más formales, ¿no? Del lenguaje musical. Buenísimo. Em, Estaba pensando preguntarte sobre, en el ámbito de lo musical, en el ámbito de lo sonoro, ¿cómo entendés tú la discursividad? ¿Lo traes como desde lo lingüístico o te separás de Mm, eso y lo entendés de una forma más amplia? ok. Sí, como sistema, podríamos decir como sistema semiótico, digamos, particular, ¿no? Uno eh, rápidamente por un poco, digamos, esto, digamos, la experiencia cultural, ¿no? Si nos remitimos un poco a otros marcos también o otras perspectivas semióticas que dialogan y se inscriben, digamos, en una línea peirciana, podríamos decir, o sea, Humberto Eco, Eliseo Verón. Humberto Eco, cuando piensa que la cultura está compuesta por sistemas de significación, ¿m? De alguna manera nos está diciendo eso. Los modos, digamos, de vincularnos con la producción cultural tiene que ver con modalidades particulares que asume esa producción cultural. Y en ese sentido, si lo vinculamos con esta problemática de los hábitos y el reconocimiento, lo que nos encontramos es con eso, de alguna manera. El rápido reconocimiento y la rápida inscripción que podemos hacer de distintos fenómenos culturales en un tipo de discursividad tiene que ver con el reconocimiento de esos hábitos. Por lo tanto, podemos decir que lo que hace a la discursividad musical, que nosotros podamos situar, sea cualquier tipo de música, que la podamos establecer como la categoría de música, comprendamos o no su estructura interna, sus modos de funcionamiento, sus reglas de funcionamiento. Por ejemplo, no sé, me pongo en contacto con música de otras culturas que manejan otros sistemas, digamos, de organización de las alturas y no, inicialmente no tengo, digamos, un conocimiento claro de lo que es eso o de qué funciones culturales puede cumplir, ¿no? Simbólicamente. No obstante, yo puedo reconocer por el tipo de tratamiento de esa materialidad que posiblemente se trate de algún tipo de producción sonoro musical. Entonces, eso constituye un tipo de discursividad. Después podemos ver la complejidad que se da, digamos, como en otros ámbitos, que se da en la diversidad que eso puede comportar genéricamente, no subgéneros, estilos. Bueno, ahí entramos un poco en el plano más específico de organizaciones de los discursos. Pero la discursividad viene a funcionar, digamos, en términos muy generales, en esos modos, digamos, de producción discursiva, la música entendida como un discurso más, como operaciones. ¿El discurso entendido desde qué lugar? Podría ser la pregunta. Desde el lugar, digamos, de una organización espacio-temporal de sentido, ¿no? Donde van a haber marcadores, en este caso, tratamiento de un material sonoro, con el cual voy articulando, digamos, un discurso sonoro, ¿no? Que eso podría constituir cualquier cosa, ¿no? Y que en el ámbito, digamos, del arte sonoro y musical, así se hace, ¿no? Yo puedo tomar sonidos que no sean propiamente instrumentos musicales y con eso trabajar como materia prima, como material sonoro para organizar, digamos, ideas musicales. Entonces, ahí la discursividad va a estar jugando más en ese plano. Clarísimo. Y Sí, es, sí. y es más, agrego una cosa que quedaría para abrirlo mucho, pero no me quiero extender, pero que esto mismo, en el plano de, no solamente de la música, sino de la significación sonora en nuestra vida cotidiana, los modos en que a partir de lo sonoro establecemos sentido, producimos sentido, bueno, si empezamos a detenernos un poco en ese nivel, vamos a ver que la complejidad que hay en juego, del reconocimiento de algo muy simple, ¿no? Escucho
un sonido y toda la informatividad que hay ahí, ¿no? Yo reconozco el tipo de materialidad, puedo reconocer cuestiones, digamos, de la espacialidad, de dónde proviene, si es algo que se aproxima, que se aleja, que es algo grande, algo pequeño. Eh, ¿Qué es? El determinar qué es tiene que ver con un poco también esto, ¿no? Como una memoria, un registro aural que tiene que ver con la experiencia pasada. Y esto es clave para entender cómo asignamos sentido en relación a nuestra experiencia biográfica. Sí, clarísimo. También estaba pensando en esto que mencionabas de los hábitos de escucha y cómo todos estos procesos de significación, eh, porque ahora estamos hablando de algo que ha sido un objeto, o sea, después de haber sido un objeto de estudio para alguien, ¿no? Como después de haber focalizado nuestra conciencia en algo y estudiado. Pero cómo todo esto sucede sin que nosotros incluso seamos conscientes todo el tiempo de que eso está sucediendo en nuestra audición. Y cómo uno genera también ciertos hábitos, incluso antes de considerar algo como musical o como obra musical, ya carga con unos hábitos de cómo uno se maneja construye su alrededor sonoro. eh, Desde un punto de vista que es casi automático, no sé cómo llamarlo, pero no está en el orden de que uno está consciente todo el tiempo de lo que está haciendo, ¿no? Sí, efectivamente, y bueno, y en el plano, digamos, de la significación sonora y musical, esto tiene una particularidad, ¿no? Que, en esto que referís, que nosotros no tenemos, está muy discutido, ¿no? En algunos ámbitos de los sound studies, pero es la cuestión de nosotros no tenemos párpados para cerrar el oído, ¿no? Estamos expuestos plenamente, digamos, a lo sonoro y lo que sí vamos haciendo es selecciones muy finas. Escucho, le doy la atención a ciertos fenómenos y hay otros fenómenos sonoros que están en el entorno a los cuales, digamos, los ponemos en otro plano, ¿m? Pero cuando tomamos conciencia de alguno de estos eventos sonoros, es imposible que no lo signifiquemos rápidamente y que incluso algún evento sonoro de nuestro entorno que no lo puedo rápidamente clasificar nos genera, digamos, una incomodidad muy grande, la incertidumbre de qué es eso, ¿no? Un sonido en la noche, ¿no? Genera, digamos, una tensión grande por tratar de localizar qué es eso que está ahí, qué es ese evento, qué es ese fenómeno. Y ahí se despliegan procesos de semiosis interesantísimos y Peirce tiene muchos ejemplos en esa dirección para ver, sobre todo cuando explica estos órdenes del sentido de la primariedad, la segundidad y la terceridad, lo relaciona mucho con el orden, digamos, de lo sonoro, ¿no? Del estar en un estado, digamos, eh, por ejemplo, de somnolencia y cómo operan ciertos perceptos de nuestro entorno y cómo eso funciona de un modo y cuando tomamos conciencia de eso, qué pasa y cómo empiezan a entrar en una dinámica que no es otra cosa que la dinámica de la propia semiosis. Así que bueno, es el campo pleno de la semiótica de lo que estamos hablando. Y como dice Mauricio en el chat, excelentes expositores, temas complejos, pero al mismo tiempo muy interesantes. Bueno, llegamos al final. Les agradezco enormemente a quienes participaron del foro y a amigos, colegas que me acompañaron y expusieron aquí. Voy a estar en contacto con ustedes para ver cómo resulta mejor la edición estuve grabando los foros, entonces cómo resulta mejor si lo podemos hacer fragmentado en presentaciones y ver dónde podemos publicarlos también. Así que les agradezco mucho y seguimos en contacto. muchas gracias a usted, Sebastián, por organizar todo. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. La Gracias. verdad fue muy, muy interesante ver bueno, la variabilidad, ¿no? que tiene el campo para pensar los fenómenos del sentido.
Gracias, Sebastián, a todos. Quedado abierto a colaborar. Por ahí puse mi correo electrónico. Quien vea esto en el presente o en el futuro, está ahí miyamotounam@gmail.com por si tienen preguntas, reclamaciones o lo que sea. Ahí estamos. Gracias a todos. Gracias a todos y todas por participar.